Bendiciones, ¿cómo andan? Espero que estén bien y bienvenidos ya al libro de Jueces. Los jueces fueron líderes providenciales levantados por Dios para salvar a Israel del acoso de sus enemigos cuando éstos prevalecían a causa de los pecados de Israel. En cuanto a la situación espiritual de Israel, los vamos a encontrar corrompidos por dentro y malamente oprimidos desde afuera. Sin embargo, aun cuando había muchos que caían en la idolatría, había también muchos que continuaban siendo fieles, y el servicio o el culto en el tabernáculo nunca fue interrumpido, sino que conservado de acuerdo con la ley de Moisés. Y por lo que vamos a ver, cada tribu actuaba con cierta independencia, sin un jefe ni una asamblea en común, lo cual ocasionó grandes diferencias entre estas tribus y les impidió obrar cosas grandes conjuntamente. Estos jueces surgían y eran capacitados por el Espíritu Santo cuando llegaba la ocasión de vengar a Israel de sus enemigos y purificar al pueblo de sus idolatrías. Débora, la profetisa, parece haber sido una excepción, pues juzgaba constantemente al pueblo, aún antes de presentarse la oportunidad de defender a Israel de sus enemigos. Y antes de comenzar, vamos a ver que hay como un patrón que se repetía. El pueblo de Dios se apartaba de Dios, eran oprimidos por sus enemigos, y Dios levantaba a uno de estos jueces, los libraba, tenían tiempo de paz mientras este juez gobernaba, y después volvían otra vez a dejar a Dios, y de vuelta Dios levantaba a sus enemigos para que los oprimieran. En el medio de la opresión clamaban a Dios, Dios levantaba a otro juez, y así era como que la historia se repetía una y otra vez. En el capítulo 1 del libro de Jueces nos vamos a encontrar con la conquista de la tierra que todavía quedaba por conquistar. Si recuerdan, nos habíamos quedado en el libro de Josué, cuando él ya estaba viejo, pero había conquistado bastantes tierras de la tierra de Canaán y había echado fuera a muchas naciones, pero todavía quedaba mucha tierra por conquistar, y esa tierra fue la que se dividieron en las distintas tribus, pero tenían que tomarla, tenían que conquistarla. Así que en este capítulo 1 cuentan algunas de estas victorias que tuvieron y comienza con la historia de Judá y de Simeón, que consultaron al Señor para ver quién tenía que subir a tomar la tierra, y Dios le dijo que vaya a Judá. Y Judá pidió ayuda a Simeón, y el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos, y derrotaron a 10.000 hombres en Besec, y en ese lugar encontraron a Adoni Besec, y lo persiguieron porque estaba huyendo, y lo derrotaron también a él. Y termina el capítulo 1 contando las distintas tribus que no pudieron expulsar a las naciones que les rodeaban, y como no las podían conquistar, las obligaban a que sean sus siervos, pero todavía estaban habitando con ellos. El capítulo 2 comienza con un encuentro entre el ángel del Señor y el pueblo de Israel, y les dice: jamás quebrantaré mi pacto con vosotros, y en cuanto a vosotros, no haréis pacto con los habitantes de esta tierra, sus altares derribaréis. Pero vosotros no me habéis obedecido. ¿Qué es esto que habéis hecho? Por lo cual también dije: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán como espinas en vuestros costados, y sus dioses serán lazo para vosotros, hablando de las naciones que les quedaban. Y sucedió que cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó la voz y lloró, y llamaron a aquel lugar Boquim, que significa llorones, y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Bueno, después continúa contando la muerte de Josué, que también lo vimos en el final del libro anterior, y a partir del versículo 11 hasta el final del capítulo 2 cuenta la historia de cómo Israel empezó a abandonar a Dios, y se los voy a contar. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y sirvieron a los Baales, y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Y se encendió la ira del Señor contra Israel, y los entregó en mano de salteadores que los saquearon, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos.
Por dondequiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, y se angustiaron en gran manera. Entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Con todo, no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos, todos los días del juez. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni sus caminos obstinados. Y se encendió la ira del Señor contra Israel, y dijo: Por cuanto esta nación ha quebrantado el pacto que ordené a sus padres, y no ha escuchado mi voz, tampoco yo volveré a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió, para probar por medio de ellas a Israel, a ver si guardan o no el camino del Señor, y andan en él como lo hicieron sus padres. Así pues, el Señor permitió que aquellas naciones se quedaran allí sin expulsarlas enseguida, y no las entregó en manos de Josué. El capítulo 3 comienza diciendo que Dios había dejado estas naciones para que la nueva generación conociese la guerra, y eran para probar a Israel, para ver si obedecían los mandamientos que el Señor había ordenado a sus padres por medio de Moisés. Pero dice que los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, tomaron para sí a sus hijas por mujeres, y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Y continúa el capítulo 3 describiendo la historia de estos tres jueces que Dios va a ir levantando. La historia de Otoniel, de Ahod y de Samgar. Y comienza en el versículo 7 diciendo que bueno, los hijos de Israel hicieron lo malo, entonces Dios se enojó y los entregó en manos del rey de Mesopotamia. Y los hijos de Israel sirvieron a este rey por 8 años. Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel para que los librara, a Otoniel, hijo de Cenaz, el hermano menor de Caleb. Y vino sobre él el espíritu del Señor, y juzgó a Israel. Cuando salió a la guerra, el Señor entregó su mano al rey de Mesopotamia, y la tierra tuvo descanso por 40 años, y luego murió Otoniel. Entonces el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Eglón, rey de Moab. Y los hijos de Israel sirvieron a este rey por 18 años. Pero los hijos de Israel clamaron al Señor, y el Señor les levantó otro libertador, que se llamaba Ahod, de la tribu de Benjamín, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron tributo con él a Eglón, rey de Moab. Ahod se hizo una espada de 2 filos, de 1 codo de largo, y la ató a su muslo derecho debajo de la ropa. Y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab. Y Eglón era un hombre muy grueso, y le dijo: Tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. Y éste dijo: Guarda silencio. Y todos los que le servían salieron. Ahod vino a él cuando estaba sentado solo en su sala de verano, y le dijo: Tengo un mensaje de Dios para ti. Y él se levantó de su silla. Ahod alargó la mano izquierda, tomó la espada de su muslo derecho y se la hundió en el vientre. Entonces salió Ahod al corredor, cerró tras sí la puerta de la sala y le puso cerrojo. Y Ahod, cuando llegó, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él de la región montañosa, estando él al frente de ellos. Y fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y la tierra tuvo descanso por 80 años. Después de Ahod vino Samgar, hijo de Anat, el cual hirió a 600 filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Llegando al capítulo 4, como les dije al principio, cada vez que este juez que Dios levantaba moría, el pueblo de Israel se desviaba. Así que otra vez, Dios los entregó en manos del rey de Canaán, que se llamaba Javín, y el comandante de su ejército se llamaba Sísara. Y los hijos de Israel clamaron al Señor, porque aquel tenía 900 carros de hierro, y había oprimido duramente a los hijos de Israel por 20 años. Débora, profetisa, juzgaba a Israel en aquel tiempo, en la región montañosa de Efraín, y ella mandó llamar a Barak, y le dijo: Ve, marcha al monte Tabor,
y lleva contigo a 10.000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. Y yo atraeré hacia ti a Sísara, comandante del ejército de Jabín, con sus carros y sus muchas tropas, al torrente Sison, y los entregaré en tus manos. Todo eso en nombre del Señor. Era como un mensaje de parte del Señor para Barak. Y Barak le respondió: Si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Y ella le dijo: Ciertamente iré contigo. Sin embargo, el honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender, porque el Señor venderá a Sísara en mano de una mujer. Así que se prepararon para ir a la guerra contra Sísara, y le avisaron que Barak había subido al monte Tabor, y juntó todos sus carros, 900 carros de hierro, y a todo el pueblo que estaba con él, hasta el torrente Sison. Bajó, pues, Barak del monte Tabor, seguido de 10.000 hombres, y el Señor derrotó a Sísara con todos sus carros y todo su ejército, a filo de espada delante de Barak, y Sísara bajó de su carro y huyó a pie. Y dice que llegó a la tienda de una mujer llamada Jael, y ella salió al encuentro, y le dijo: Ven, señor mío, ven a mí, no temas. Y él fue a la tienda de ella, y ella la cubrió con una manta. Y él le dijo: Te ruego que me des de beber un poco de agua, porque tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio leche. Entonces lo cubrió. Entonces él le dijo: Ponte a la entrada de la tienda, y si alguien viene y te pregunta y te dice: ¿Hay alguien aquí?, tú responderás que no. Pero Jael tomó una estaca de la tienda, y tomando en la mano un martillo, se le acercó silenciosamente y le clavó la estaca en la sien, la cual penetró en la tierra, pues él estaba profundamente dormido y agotado, y murió. Después llegó Barak, y Jael salió a su encuentro, y le dijo: Ven y te mostraré al hombre que buscas. Así sometió a Dios en aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel se hizo más y más dura sobre Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Y el capítulo 5 es un cántico de Débora y de Barak, de poco más de 30 versículos, que dice así: Por haberse puesto al frente los jefes en Israel, por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente, bendecid al Señor. Oíd, reyes, prestad oído, príncipes, yo al Señor cantaré. Cantaré alabanzas al Señor, Dios de Israel. Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste del campo de Edom, la tierra tembló, también cayeron gotas del cielo, y las nubes destilaron agua. Los montes se estremecieron ante la presencia del Señor, aquel Sinaí, ante la presencia del Señor, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron desiertos los caminos, y los viajeros andaban por sendas tortuosas. Cesaron los campesinos, cesaron en Israel, hasta que yo, Débora, me levanté, hasta que me levanté como madre en Israel. Escogieron nuevos dioses, entonces la guerra estaba a las puertas. No se veía escudo ni lanza entre 40.000 en Israel. Mi corazón está con los jefes de Israel, los voluntarios entre el pueblo. Bendecid al Señor. Los que cabalgáis en asnas blancas, los que os sentáis en ricos tapices, los que viajáis por el camino, cantad. Al sonido de los que dividen las manadas entre los abrevaderos, allí repetirán los actos de justicia del Señor, los actos de justicia para con sus campesinos en Israel. Entonces el pueblo del Señor descendió a las puertas. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona un cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijos de Abinoam. Entonces los sobrevivientes descendieron sobre los nobles. El pueblo del Señor vino a mí como guerreros. De Efraín descendieron los radicados en Amalec, en pos de ti, Benjamín, con tus pueblos. De Maquir descendieron jefes, y de Zabulón los que manejaban vara de mando. Los príncipes de Isaacar estaban con Débora, como Isaacar, así también Barak. Al valle se apresuraron pisándole los talones. Entre las divisiones de Rubén habían grandes resoluciones de corazón. ¿Por qué te sentaste entre los rediles, escuchando los toques de flauta para los rebaños? Entre las divisiones de Rubén había gran escudriñamiento de corazón. Gadad se quedó al otro lado del Jordán. ¿Y por qué se quedó Dan en las naves? Aser se sentó a la orilla del mar y se quedó junto a sus puertos. Zabulón era pueblo que despreció su vida hasta la muerte, y también Neftalí,
en las alturas del campo. Vinieron los reyes y pelearon entonces los reyes de Canaán. En Taanac, cerca de las aguas de Megiddo, no tomaron despojos de plata. Desde los cielos las estrellas pelearon, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. El torrente Sison los barrió, el antiguo torrente, el torrente Sison. Marcha, alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes corceles. Maldecid a Meroz, dijo el ángel del Señor, maldecid, maldecid a sus moradores, porque no vinieron en ayuda del Señor contra los guerreros. Bendita entre las mujeres es Jael, mujer de Eberseneo, bendita sea entre las mujeres de la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche, en taza de nobles le trajo cuajada. Extendió ella la mano hacia la estaca de la tienda y su diestra hacia el martillo de trabajadores. Entonces golpeó a Sísara, desbarató su cabeza, destruyó y perforó sus sienes. A sus pies él se encorvó, cayó, quedó tendido. A sus pies se encorvó y cayó. Donde se encorvó, allí quedó muerto. Miraba por la ventana y se lamentaba la madre de Sísara por las celosías. ¿Por qué se tarda en venir su carro? ¿Por qué se retrasa el trotar de sus carros? Sus sabias princesas le respondían, aún a sí misma ella repite sus palabras. ¿Acaso no han hallado el botín y se lo están repartiendo? Una doncella, 2 doncellas para cada guerrero. Para Sísara, un botín de tela de colores bordada. ¿Tela de colores de doble bordadura en el cuello del victorioso? Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor. Mas sean los que te aman como la salida del sol en su fuerza. Y el país tuvo descanso por 40 años. Bueno, gracias a Dios por su palabra. Hasta acá sería el resumen y la lectura por este video. Y estoy seguro que todos aquellos que se acercan con fe a Dios, tanto para escuchar y para leer su palabra, como para orar, reciben de parte de Dios. Y la enseñanza que quería compartirles con ustedes, que me llevo yo, de estos 5 capítulos, es que así como Dios levantaba un libertador para librar al pueblo de Israel de sus enemigos, así también Dios nos levantó al gran libertador, quien nos libra de tantas cosas, ¿no? Pero lo relacionaba primeramente con el pecado, porque así como Israel tenía lucha contra estas naciones que Dios les dejó alrededor para probarlos, así también nosotros batallamos con el pecado todos los días hasta que Él venga o hasta que nos encontremos con Él. Y hay momentos en que nosotros nos sentimos vencedores y por la gracia de Dios vencemos el pecado, pero hay veces que se siente como si el pecado tomara control de la vida y encima te engaña y te hace sentir como que no tenés oportunidad. Pero gracias a Dios que levantó a Cristo y Él está en nosotros por su Espíritu Santo para que tengamos la victoria. Así que, al igual que el pueblo, cuando nos sintamos en opresión, en cautividad, cuando nos sentimos que estamos perdiendo la batalla, podemos clamar al Señor y Él nos va a librar. Así que hasta acá sería por el video de hoy. Nos vemos, si Dios permite, en el siguiente video. No se olviden de estar orando por mí, por este proyecto. Bendiciones y paz del Señor.